Hola, hola. Bueno, vamos a ver un laboratorio de crear una arquitectura diseñada para poder recuperarnos ante un disaster recovery, donde hemos sido afectados por un ransomware. Por supuesto, esto es un laboratorio enterprise, pero utilizando configuraciones para un bajo costo. Esto para que se pueda replicar y todos lo puedan replicar sin que les genere ningún costo. Está basado en la capa Free Tier de Azure. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero simplemente es ir a GitHub, buscar mi cuenta jgalagorri, seleccionan la pestaña de repositorios y seleccionan entonces aquí en jgalagorri. Recuerden siempre, en la página principal de mi usuario, van a ir a la mitad de la página y en la mitad de la página dice abre un issued, es decir, el libro de visita. Le dan clic aquí y me dejan sus comentarios. ¿Cuál es el próximo laboratorio que les interesa? Cualquier comentario para mí es importante. Fíjense que acá tengo la oportunidad de recibir uno de la persona con esta característica o con esta definición. ¿Ok? Entonces, una vez que están ahí, se van a ir a los repositorios. Aquí hay 90 repositorios, más o menos. Creo que el 95 son públicos para que puedan utilizarlos. Vamos a enfocarnos aquí en Azure Enterprise Landing Zone HA Lab. Fíjense que estamos trabajando con HashiCorp, ¿ok? Entonces le vamos a dar clic aquí y estando ahí, pues vamos a tener esta descripción. Y como siempre, vamos a tener un archivo README que va a dar una descripción general del laboratorio. Vamos a tener dos carpetas, una que es script, que es donde vamos a tener todos los scripts indepotentes que nos van a permitir prácticamente poder ejecutarlos n cantidad de veces y no nos va a traer consecuencias. Terraform es la estructura o el directorio donde vamos a tener todo lo relacionado con Terraform porque vamos a hacer un despliegue de infraestructura como código y Terraform va a ser quien nos va a ayudar en este proceso. Ahí en Terraform vamos a tener un par de directorios. Esos directorios vamos a definirlos como la parte de lo que sería eh, la parte indepotente o la parte rígida que no se va a modificar, que va a estar ahí sólida sin ningún problema. Y vamos a tener el workload, que va a ser la zona que es donde vamos a tener nuestro servidor, que es el que va a ser afectado por el ransomware. Y pues evidentemente este ransomware va a destruir o va a dejarnos inactiva este servidor. Por lo tanto, a través de infraestructura como código, a través de una estrategia de respaldo, vamos entonces a trabajar con esas características y vamos a recuperarlo en cuestión de minutos nuestro servidor. ¿Okay? Luego tenemos los archivos README, Runboot. El Runboot es el que van a utilizar para poder reproducir el laboratorio paso a paso. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, si ustedes observan a la mitad, aquí nos dice Azure Enterprise Disaster Recovery Lab. Las tecnologías, vamos a utilizar Terraform, vamos a utilizar Azure, vamos a estar trabajando con toda la parte de lo que es resiliencia, SRE, vamos a trabajar con buenas prácticas de FinOps. Los costos pues no van a llegar ni a $1. El security, todo lo que tiene que ver con los puntos git ignore, todo el tema de los secretos, vamos a tener el key vault ahí también para el tema de los datos. Y bueno, entonces prácticamente aquí ya les dije cómo es la descripción, pero aquí les dice, este es un laboratorio que simula una arquitectura empresarial en Azure diseñada para la resiliencia crítica ante un ataque de ransomware. El objetivo es demostrar que la infraestructura como código, es decir, Terraform, y las políticas de respaldo permitan reconstruir nuestro entorno en tiempo récord. ¿Sí? Entonces, prácticamente es lo que yo les mencionaba al principio. Los objetivos que tomamos en consideración para esto, bueno, independencia total, es decir, que a través de Terraform y a través de nuestros scripts vamos a poder ejecutarlos sin necesidad de estar generando nuevos recursos o recursos o fantasmas que nos puedan luego estar generando unas facturaciones con unos volúmenes de costos que no estaban estimados. Gobernanza cloud, definitivamente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar políticas con respecto a todo lo que tiene que ver con etiquetados para poder entonces dimensionar y entender
a qué proyecto pertenece y poderlo identificar y saber cuáles son los consumos o costos que tiene. Por lo tanto, se van las mejores prácticas ahí. Resiliencia operativa, definitivamente, porque vamos a simular una pérdida de un servidor por completo que fue infectado por un ransomware y prácticamente procedemos a su reconstrucción a partir de Terraform y todas las estrategias con respecto a las políticas de respaldo. Seguridad por diseño, definitivamente, porque vamos a estar creando nuestras llaves públicas para poder acceder al servidor. Estas llaves públicas también se van a reconstruir para el tema del nuevo servidor que fue afectado. Esto entonces prácticamente también implica que no solo la recuperación viene desde el concepto de recuperar el servidor, sino también de restablecer, recuperar lo que es la contraseña o poner contraseña que permitan llevar y la gestión y que él se pueda unir a todas las configuraciones que van a ser estáticas, que no son afectadas por el ransomware, como el direccionamiento IP, la segmentación, todo ese tipo de detalles, las políticas de los NSG, todo ese tipo de cosas. La arquitectura prácticamente vamos a comenzar generando un backend. En este backend prácticamente lo que vamos a hacer es tenerlo separado, aislado, para que tengamos el estado de Terraform en un grupo de recursos totalmente aislado y esto nos permita asegurarnos de que por ninguna equivocación a la hora de hacer un destroy también nos destruya el estado de Terraform, sino que se mantenga separado. Ideal también para trabajar en grupos colaborativos donde vamos a estar con diferentes personas trabajando en un entorno de colaboración. ¿Okay? Eso sería como que el primer paso, ¿no? Crear como que el backend, el grupo de recursos, donde va a estar todo y no va a ser de forma local, sino va a ser en la nube. Otra de las cosas que también vamos a usar por las fases de lo que se llama chequeo, ¿no? ¿Qué significa asegurar que tengamos los requerimientos mínimos para poder llevar adelante todo esto? Tener instalado Azure Clear, tener instalado Terraform, haber autenticado con Azure, haber definido todas las características necesarias, ¿ok? Entonces, es importante ese procedimiento. Entonces, ahí tenemos prácticamente el backend que queda con el concepto de integridad total, inamovible. Luego tenemos la parte de lo del landing zone. Prácticamente el landing zone, ¿qué va a hacer? Es la estructura en la que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a definir. Y prácticamente es cómo vamos a poder acceder a todos estos recursos y su definición. Las redes y todos estos datos, ¿ok? Entonces aquí están, prácticamente nos hace referencia. Vamos a crear los Virtual Network, los VNet y las Subnet. Esto establece el perímetro de red seguro, como lo habíamos dicho, es decir, poder definir qué cosas van a llegar, a través de qué puerto, qué tipo de tráfico, protocolos y todo lo demás. ¿Okay? Luego tenemos la parte de lo que se llama el workload. Hay que estar claro que el backend y el landing zone van a ser de concepto inamovible, total integridad. Estos no van a ser en ningún momento modificados, ni cambiados, ni nada parecido, ni afectados por el ransomware. El ransomware, y eso es lo que estamos haciendo, aislando por capa para evitar que el efecto se disperse, ¿no? Sino que al tener separación de capas, voy a poder tener entonces la otra zona que es llamada el workload en este ejercicio. Y en el workload es donde vamos a tener nuestro web server con nuestra aplicación y haciendo todas las cosas. Y es el que va a ser, de alguna forma, según este laboratorio, afectado. Y este es el que nosotros vamos a hacer las pruebas de afección con el ransomware. Vamos a hacer las pruebas de recuperación a través de Terraform como infraestructura, como código para su despliegue y probar que esté operativo. ¿Okay? Lo vamos a hacer a través también de los chequeos de los grupos de recursos, cómo desaparece y cómo aparece, basados en una vez que detectamos que ha sido afectado por el ransomware, destruimos, construimos una nueva estructura, ya que Terraform me permite clonar ambientes idénticos. ¿Ok? Entonces, la zona que sí está siendo dinámica y que va a ser afectada y todo esto va a ser la del workload. ¿Ok? El diagrama prácticamente aquí nos dice que tenemos un NSG que nos permite tráfico a través del puerto 80 y puerto 22. Vamos a tener un web server. Ya se en cuenta que la característica de este servidor es pequeño porque estamos en la capa free tier.
vamos a tener lo que se llama el Recovery Service Bowl. Así que esto también es interesante a través de nuestras políticas de respaldo. Vamos a tener también nuestro Apache Online, es decir, que este servidor que esté arriba, que va a ser nuestro web server, donde está nuestra aplicación, vamos a tener la operativa. Una vez que es afectado y lo destruimos, él deja de funcionar y vamos a recuperarlo para probar nuevamente que tenga acceso al recurso. ¿Okay? Vamos a tener un backend separado, que es a donde vamos a tener el step state que les había mencionado con respecto a Terraform. Nos permite tener esa cápsula totalmente separada, aislada, evitando entonces que por equivocación cometamos un error a la hora de hacer un destroy y elimine esta información. Y por supuesto, todo esto gestiona la infraestructura que se está desplegando, como son las configuraciones de la Virtual Network, la subnet y todo lo que tiene que ver o lo que definimos dentro del landing zone, que es la autopista, la forma en la que vamos a llegar a este recurso, cómo se llega a este recurso y cómo se accede a este recurso. ¿Okay? Luego tenemos la parte de lo que son los kits de herramientas, que es la carpeta de los scripts. En la carpeta de los scripts vamos a tener todos estos scripts que están numerados 0, 01, 03, 02, 04, 05, 06, 07 y hay un 08 también que es el que hace el cleanup completo. ¿Ok? Eso lo van a ver en el run boot. El 00 lo que hace es verificar los requisitos y asegurarse que tengamos todas las configuraciones y los paquetes necesarios mínimos accesibles para poder que esto funcione en el laboratorio. El 01 crea el backend y lo hace de forma indepotente, es decir, que si lo repito múltiples veces, siempre va a verificar si existe el backend, lo reutiliza, si no existe, lo crea. Vamos a tener todo lo que es la parte del monitoreo para verificar cómo se está construyendo y chequear a ver que cómo está avanzando toda nuestra infraestructura, qué es lo que estamos desplegando. Tenemos también la parte del 04 que es la simulación del ransomware. Evidentemente con este script lo que va a hacer es simular que ocurre algo, destruye y saca como tal la máquina offline por completo y al tener pues prácticamente mi aplicación caída empieza el proceso de recuperarlo a través de Terraform y hacer el proceso. Para eso tenemos un script que es el 5, que es el que hace el proceso de recovery y nos permite entonces recuperar y construir a partir de Terraform y ver el estado operacional, chequear qué es lo que no está y él construya y reconecte nuevamente de forma efectiva. El 06 prácticamente es un cleanup por completo, decir, elimina toda la infraestructura para que no tengamos costos y estemos alineados a todo lo que es FinOps. Y tenemos la parte del Sentinel que nos permite hacer el chequeo después que eliminamos todo, que no nos haya quedado ningún huérfano, algún zombie o recurso por ahí flotando de forma inconveniente. Todo esto también se hizo evaluando conceptos del race condition para asegurarnos de que no haya competencia por recursos y que esto a la final nos genere algún tipo de problemas en el proceso tanto del despliegue como en el proceso de eliminación. Y hay un 08 que el 08 se implementa para hacer la eliminación del backend. ¿Por qué? Porque el backend se creó aparte de Terraform y por lo tanto se tiene que eliminar aparte y es el último proceso a eliminar para este laboratorio para dejar todo en cero. Prácticamente aquí nos da todo el resumen de lo que acabo de mencionar. Tenemos políticas a nivel de seguridad con mejores prácticas en que hacemos el punto git ignore para evitar subir información sensible a nuestros repositorios, nomenclatura en donde definimos un estándar como prefijo, recursos y entorno que nos permite entonces tener un estándar nomenclatura de los nombres, que es una buena práctica. También manejamos la asignación de roles que sean necesarios con el concepto de menor privilegio para evitar entonces de que se esté dando privilegios de forma exagerada y esto termina complicando la cosa porque damos permisos para hacer otras cosas que no queremos. Entonces la idea siempre es partir del concepto de menor privilegio. Y FinOps prácticamente porque estamos utilizando los recursos de la capa Free Tier, estamos haciendo seguimiento a través de etiquetado, estamos usando dimensiones pequeñas dentro de la capa Free Tier y por supuesto usamos scripts que nos permiten hacer monitoreo y eliminación de todo lo que se hace. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos todas esas características, que ya está todo explicado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente son aquí el botón verde, en el botón verde le dicen clonar, copian y aquí le dicen git clone, es la pantalla negra que está al lado derecho, es el que voy a utilizar para trabajar. Si ustedes observan, ya estoy en el directorio, si yo hago el free, me muestra ya la estructura de todo esto que está acá. Recuerden que si me voy a la carpeta script, en la carpeta script tengo todos los scripts que acabo de mencionar y aquí está el número 8 que les acabo de mencionar. ¿Ok? Luego de esto tenemos la parte de lo que sería
Terraform, recuerden que Terraform le dije que es el directorio que centraliza todo lo que tiene que ver con infraestructura como código y que está netamente, directamente relacionado con Terraform. En el caso de Terraform tenemos una estructura de directorio, en este caso se llama Environment. En el caso de Environment vamos a tener dos directorios, creo si mal no recuerdo, de todas maneras lo vamos a chequear. Aquí están prácticamente la definición del provider, que por cierto es una pregunta que me hicieron. Una de las cosas que nosotros tenemos que definir inicialmente siempre es nuestro proveedor para podernos conectar, tener la forma de autenticarnos y tener las autoridades necesarias para hacer las modificaciones. Las variables que evidentemente son las que vamos a estar utilizando basados en el concepto que nosotros queremos para que nos traiga esa información o trabaje con esas variables que son a través de entradas, ¿sí? Igual con el tema de versión. Entonces, le damos aquí en Environment y en Environment tenemos la parte de lo que es Landing Zone y el World App. Recuerden, el backend era inamovible, es decir, totalmente íntegro, no va a ser vulnerado en ningún momento, porque eso está diseñado y segmentado aparte, y también la parte del Landing Zone. La Landing Zone también va a estar, por eso se están separando estos dos directorios, estamos separando las capas, para que entonces el Landing Zone es prácticamente también inamovible, totalmente íntegro, y la única que podría ser afectado es el workload, que es donde estamos definiendo nuestro servidor, nuestra máquina virtual, nuestra instancia, nuestro web server, nuestras aplicaciones y todo lo demás está ahí. Por lo tanto, ese es el que va a ser vulnerable o que podría ser vulnerable o que podría ser atacado porque es donde está nuestro web server y en el caso de que eso suceda vamos entonces a modificar eso, va a ser dinámico y a partir de infraestructura como código usando Terraform vamos a lograr entonces restablecer nuevamente nuestro servidor. Una vez que tenemos todas esas características, nos volvemos a la carpeta principal y ya expliqué los dos directorios y toda la información por completo. Así que simplemente, ¿qué tengo que hacer? Irme a mi pantalla del lado derecho, que es la que está en negro, con verde, blanco y que va a predominar el color así como, no sé, fucsia, rojo, rojo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos todo esto, lo primero es, bueno, vámonos aquí y nos vamos a la parte del runbook, que es el que nos va a decir el orden de cómo ejecutar todas estas instrucciones. Entonces, lo primero que dice, bueno, vas a hacer el prechequeo. Recuerden que si nosotros hacemos un exa, que es un comando nuevo de Linux, o que viene en las nuevas release del kernel y de los OS de Linux, que es prácticamente un ls, luego le hagamos menos almh y le decimos script y vamos a colocar, si le pusimos h para que tenga encabezado, por supuesto no se le pone la Q. Y aquí está, y estos son nuestros scripts. Entonces él dice, lo primero que tenéis que hacer es ejecutar el precheck. Así que decimos punto slash script y decimos 00. Siempre es importante saber dónde estamos parados para poder llamar a los diferentes scripts. Entonces le damos enter acá y él hace la verificación. Me dice, mira, si vos tenés instalado Terraform 1.14, tenés instalado Azure Click 2.83, tenés instalado Git version 2.43, está corriendo Docker sin ningún problema y el subscription ID, es decir, que ya estoy autenticado con Azure. Si no hubiese estado autenticado con Azure, evidentemente me hubiese dado un error y esto me permite entonces saber que tengo que pasar por el proceso de autenticación. Para autenticarme, en este caso, previamente debí haber instalado Azure Click para poder entonces utilizar Azure Login y con el Azure Login hacer uso del URL de conexión, el código que me da, pasar por el Two-Factor Authenticator y poder ingresar. ¿Okay? Ya está listo, ya tengo la suscripción, estoy trabajando perfectamente. Eso prácticamente lo van a ver acá, en esta parte, en la suscripción. Si no más que la suscripción, nos vamos a grupos de recursos. Se van a dar cuenta que no tenemos absolutamente nada. Pero ahí estamos ya trabajando, estamos autenticados y estamos trabajando como tal. Una vez que tenemos eso, entonces nos vamos a trabajar en nuestra pestaña aquí y vamos a verificar. Siguiente paso, después que vos haces eso, vas a verificar y vas a mirar que aquí te dice la escribalía que estés logueado con Azure, de lo que les acaba de decir. Luego dice la fase uno que es prácticamente crear el backend. Recuerden que el backend es indepotente este script y adicional a esto es inamovible, es estático y nos va a permitir mantenerlo aislado del resto de las tareas que vamos a hacer. ¿Ok? Ese script está ubicado prácticamente en el directorio y lo que hace es correr instrucciones para crear un grupo de recursos, un storage account para que puedan almacenar, se puede almacenar el archivo tf-state de Terraform, que es donde va a estar el estado operacional, todos los metadatos con respecto a lo que hagamos con Terraform. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos /script y le decimos 01 y le damos enter. Esto prácticamente lo que va a hacer es empezar a verificar. Y dice backend y dice el grupo de recursos va a ser uno que se llama
RGDR Backend y ahí estamos corriendo la inscripción, verificando la suscripción. Fíjense que está colocando el location is USA, está colocando que ha sido satisfactorio, está en progreso, ahí lo están viendo en pantalla. Está dándonos también lo que se llama el backend storage con el nombre del DR, backup DR con el 17 y los números que están ahí. Y prácticamente una vez que nos devuelve el prompt, que está ejecutando todas sus instrucciones, vamos entonces a verificarlo. Aquí nos dice, listo, ejecutado variables para Terraform. Aquí están. Vamos a correr, a exportar estas variables que ya están exportadas, pero simplemente por precaución vamos a volverlos a correr. Limpiar bien porque lo dupliqué. Listo. Y tenemos prácticamente corriendo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos aquí al portal para que lo puedan ver también en tiempo real en nivel de gráfico. Fíjense que aquí está nuestro grupo de recursos, RGDR con el número tal cual. Y entramos a nuestro grupo de recursos y en nuestro grupo de recursos tenemos, aquí está nuestro bloque de datos en el cual está almacenando que tiene que ver con el nombre que estaba definiendo. Aquí está toda esa información, aquí está todo tal cual. Así que hemos creado nuestro backend. Esta es nuestra fase inicial para que realmente Terraform empiece a funcionar. ¿Ok? Aislado, todo perfecto, sin ningún problema. Chévere. ¿Ok? Fíjense que aquí está el sistema de etiquetas, Environment, que es laboratorio, Project, Disaster Recovery, y nos muestra otras etiquetas, propietario y todo lo demás. Así que estamos bajo las buenas prácticas. Una vez que hacemos eso, pues yo voy a limpiar pantalla y me regreso otra vez a mi Runboot. Una vez que verifico, yo digo, bueno, ya se corrió el resultado, crea el grupo de recursos, el storage account, independencia, que es lo que le estaba indicando, y perfecto. Luego pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase número 2. Y la fase 2 prácticamente lo que hace es desplegar infraestructura con Terraform. Hay que tomar en consideración que yo les mencionaba al principio que Terraform, o para este laboratorio, yo utilicé un directorio principal llamado Terraform. Dentro del directorio Terraform les dije que había un ambiente llamado Environment, y dentro de Environment teníamos dos, el que se llamaba Landing Zone y el que se llamaba Worldload, ¿ok? Recuerden que el Landing Zone, prácticamente la autopista, lo primero que se crea, vuelve a ser la VNet, el Virtual Network, los subnet, las políticas, la segmentación del espacio y direcciones que se va a utilizar, la asignación de pistas IP y todo. Entonces, prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que agarrar y decirle aquí pwd para que sepan en qué directorio estoy parado, que es el principal. Luego corro el comando tri y vamos a ver que tenemos una carpeta llamada Terraform. Y dentro de Terraform tengo una carpeta llamada Environment. Y dentro de Environment tenemos una carpeta llamada Landing Zone. Y dentro de Landing Zone tenemos una serie de archivos, que es el main.tf, que es prácticamente el archivo principal donde se definen todas las características, el provider para definir prácticamente con qué proveedor vamos a conectar para que descargue el plugin y pueda estar todo validado y autenticado y versionado basado en las versiones que se especifica el proveedor que se va a utilizar. Y variables personalizables como son el terraform.tsvar y el variables.tf, ¿ok? Entonces, por otras palabras, eso es lo que voy a utilizar. Y para que el Terraform init y el Terraform plan, todo esto pueda funcionar, evidentemente tiene que existir estos archivos. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a Terraform. En Terraform dijimos que nos íbamos a ir a la carpeta de Environment. Y en la carpeta de Environment dijimos que íbamos a ir a la carpeta de Landing Zone. La razón por la cual estamos en Landing Zone es porque necesitamos crear toda esa autopista, toda esa topología que vamos a necesitar para poder llegar a los recursos, qué segmentos de red vamos a utilizar y todo lo demás. Estando ahí prácticamente, si usamos un PWD, van a observar que estamos en el directorio. Puedo hacer un extra menos alnh para que lo puedan ver nuevamente. Y ahí van a ver nuestros archivos. Ahí estando esto, yo puedo utilizar entonces el comando mm, terraform init. Puedo hacer un terraform plan y puedo hacer un terraform apply. Fíjense que en este caso, en el runboot nos dice que vamos a utilizar el argumento -var file para especificar entonces el archivo terraform.tsvar, que es un archivo que fue creado previamente para personalizar las variables que se van a utilizar y por eso se le va a pasar. ¿Ok? Recuerden que todo esto que vamos a definir, que es la segmentación de la red y la subnet, la VNet, los Network Security Group y todo ese tipo de cosas, esto es totalmente estático, es totalmente inamovible, ¿sí? Así que al tener siempre nuestra autopista, lo que se va a dañar va a ser nuestro web server, nuestra aplicación, y ese es el que vamos a recuperar. Entonces, estando ahí, para no alargar el laboratorio, pues evidentemente yo voy a ejecutar esta instrucción que está acá y
es la que vamos a poner a correr. Pero podríamos haber hecho por separado el init para verificar que inicialización está bien. Podemos hacer un validate para verificar que todo esté correctamente. Podemos hacer un format para que los archivos también me lo mantengan en format. Podemos hacer un plan para verificar qué es realmente lo que hace la modificación. Y esto sí es importante porque primero tenemos que saber si nuestra configuración está alineada a lo que estamos pensando, a lo que estamos diseñando. Así que sí es importante hacer un plan previamente para saber que todo va por donde nosotros necesitamos que vaya. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos esto, yo aquí le hago copiar y pegar. Entonces, estoy usando el ampersand ampersand, una emulación de un enter o simplemente termino una tarea y comienza la otra. ¿Ok? Y le damos Enter. Aquí verificamos a ver, está chequeando, inicializando. ¿Qué está inicializando? Todo lo que tenga que ver con el landing zone a nivel de Terraform. Ahí está verificando, dice que es el Azure, fue inicializado satisfactoriamente. Una vez que se inicializa satisfactoriamente, entonces él al ratito debería decirnos, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a, en este caso, agregar unos dispositivos y él va a mostrarnos qué es lo que va a agregar. Van a ser 2, 3 dispositivos, 5 dispositivos, 5 recursos realmente. Toma en consideración que los recursos son todos los que acabo de mencionar, vinculados o relacionados con el tema de la forma de acceder, la red y todo lo demás. Ahí nos lo está mostrando y nos dice prácticamente, mira, yo pienso en mi planificación agregar 3 recursos. Estos recursos, fíjense que ahí está mostrando a donde nos dice Subnet App, se lo están viendo, luego dice el Azure RM Virtual Network, nos da los segmentos de red que está utilizando, la máscara, arriba está mostrándonos todo lo que tiene que ver con el sistema de etiquetas, el proyecto, aquí lo estamos viendo, todo esto que es el signo más, y aquí están nuestros 3 recursos. Uno, 2 y 3 recursos nos lo está mostrando, y aquí va a empezar a decirnos, mire, creating. Como no usamos el plan, pero él igual nos está diciendo la planificación, él nos dice, bueno, como les diste directo al apply, yo voy a empezar a construir. Y entonces lo voy a empezar a construir. Y son estos 3 recursos que están viendo, ¿no? Prácticamente estamos hablando de el Azure Resource Group, el Workload. Estamos trabajando con el Azure RM Subnet App y estamos hablando del Azure RM Virtual Network Admin. Y nos dicen, mira, se ha logrado agregar satisfactoriamente, perfectamente los 3 dispositivos. Está muy bien. Nos apareció la salida output donde nos indica cuál es el nombre del recurso num. Y nos aparece el PINET ID con su identificación. ¿Okay? Esto de repente lo podrían copiar y tenerlo por ahí por si lo vamos a utilizar más adelante. Pero ahí ya lo tenemos. Entonces, ha sido bien perfecto. Recuerden, landing zone es inamovible, es estático y como se están dando cuenta es la autopista por la cual vamos a trabajar. Una vez que tenemos todo esto, entonces tenemos que irnos al workload. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prácticamente está en environment. Así que yo le diría cd.workload. ¿Eh? Sin embargo, si ustedes observan, aquí lo tienen también. Y el que dice, bueno, y lo mismo aquí, el mismo procedimiento. ¿Eh? El mismo procedimiento. Hacemos un init, ampersand, ampersand, hacemos un apply, le pasamos el argumento menos var guión file y le pasamos entonces el archivo Terraform tsvar, ¿ok? Porque esas son las variables que queremos utilizar para este entorno. Le damos enter, le damos acá y igualito nos va a verificar, nos tiene que decir si se ha inicializado satisfactoriamente, nos va a decir qué es lo que planifica hacer y nos va a decir que empieza a construir. Ahí estamos viendo en pantalla que prácticamente nos dice que se inicializó satisfactoriamente, así que nuestro siguiente paso acá es prácticamente verificar qué es lo que él planifica. Nos va a decir, mira, yo planifico agregar 5 dispositivos, estos dispositivos o 5 recursos. ¿Okay? Entonces nos dice, mira, no, no son 5, son 7 lo que él planifica hacer y aquí los tenemos todos, ¿no? Aquí están prácticamente su definición. Aquí comenzó, tenemos el primer recurso, tenemos el segundo recurso, el tercer recurso, el cuarto recurso, quinto recurso, sexto recurso, séptimo recurso. Y una vez que él empieza, fíjense que ahora está el tema del creating, ¿no? Ahí está el Azure RM Recovery Service Vault, que es el que vamos a utilizar para poder recuperar a partir de la infección o a partir de la afección con respecto al ransomware. Luego tenemos aquí el otro que es el Azure RM Network Security Group para poder autorizar los puertos de acceso. Aquí están el 80, la prioridad, qué protocolos utiliza, el inbound que está aquí. Luego tenemos aquí arriba lo que es el Azure Network Interface y prácticamente nos define el sistema de etiquetas que va a estar utilizando, cuáles son las características que está utilizando. Fíjense que aquí está usando los datos que se están corriendo para la parte de lo que es el Subnet ID. Luego tenemos aquí la parte de lo que sería el nombre del usuario,
las características, la versión del Ubuntu que está utilizando, todas las características. Aquí está el estándar LRS. Luego tenemos acá arriba lo que tiene que ver con el Virtual Machine. Con el Virtual Machine nos hace referencia igualito por quién va a ser manejado, el sistema de etiqueta, y está todo esto que estoy aquí mostrando con las versiones. Luego tenemos acá arriba la parte de lo que es el Backup Policy, que es, esto es una estrategia de backup que permite hacer backup diario todas las noches, ¿ok? Pero esto lo podemos cambiar dependiendo de cuál sea nuestra estrategia. Y esto es importante porque cuando hacemos el proceso de destrucción, recuérdense que todo lo que es el tema de backup de protección y el tema aquí de... ya lo voy a buscar, este que tiene que estar aquí abajo, está aquí abajo. Eh, este. Azure Recovery Service Vault, prácticamente cuando lo vayamos a eliminar va a decir, mira, yo tengo un backup y está programado para ejecutarse tal, entonces él no va a dejar eliminarlo. Entonces siempre hay que tomar claro el tema de race condition cuando se va a eliminar, asegurarse de eliminar cualquier cosa que está ahí para que cuando vayamos a eliminar por completo, hacer la destrucción completa, porque esta es la idea de este laboratorio para que no nos genere costo, es hacer esa forma, esa organización correcta de eliminarlo. ¿Okay? Bueno, ahí está ejecutando, llevando adelante. Prácticamente esto puede tomar, no sé, un par de minutos más. Tomemos en consideración que tiene que ver mucho la región en donde estemos desplegando, latencia, conexión a internet, que nos permitan tamaño y tipos de cosas que estemos desplegando, hacen que puede ser que sean despliegues más rápidos, despliegues más lentos. Esto varía un poco, nuevamente, tiene que ver con ubicación, regiones, latencia, cantidad de recursos, tamaño de los recursos que se vayan a desplegar. Ahí están viendo en pantalla prácticamente cómo va avanzando. Ya vamos por 51 minutos 7 segundos para lo que es el despliegue de la máquina virtual. Esta máquina virtual va a tener Ubuntu. Este Ubuntu va a tener 22.04, si mal no recuerdo que estuvimos viendo. Se está creando un usuario, se va a crear una llave. Ya prácticamente ejecutó. Fíjense que decía que la planificación era 7 recursos y se han agregado satisfactoriamente 7 recursos. ¿Okay? En este punto, mira que aquí está verificación, estamos aquí, VM, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos trabajando en la capa Free Tier, por eso estamos usando estos tamaños, porque es un tema de laboratorio, pero con una visión y enfoque Enterprise. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, pasaríamos a la fase 3. La fase 3 prácticamente lo que nos dice es, bueno, vamos a verificar qué tenemos actualmente. Aunque también podríamos venirnos aquí al portal de Azure. En el portal de Azure nos vamos a los grupos de recursos y en la parte de los grupos de recursos vemos que tenemos aquí y en este grupo de recursos, si verificamos, nos aparece entonces la información del estado. Nos vamos otra vez a Home. Acuérdense que también hay una discrepancia entre tiempo de ejecución de la línea de comando con respecto al refrescamiento en nuestro portal de Azure. Aquí estoy entrando a la parte de lo que es los grupos de recursos en Azure. Fíjense que estáis cargando. Recuerden que esto puede variar por conexión, calidad de internet, mi ISP, latencia, ubicación. ¿Ven? Entonces ahí va haciendo su actualización. Aquí ya está corriendo sin ningún problema, mientras que lo hace la actualización, ahí va, ya está cargando igual. Si no, prácticamente puedo ir a la otra pantalla para seguir la pestaña. Pero bueno, vamos a ver qué carga ahí. Si no, vámonos aquí y fíjense, luego dice la fase 3. En la fase 3, ¿qué tenemos que hacer? En script buscar Sentinel. ¿Qué es lo que hace? Esto es un script que prácticamente, si habilitamos la opción de Sentinel para este laboratorio, me hubiese salido costoso. Entonces, con esto lo que hago es que utilizo script personalizado que me permitan ser indepotente, read only y poder consultar cómo está actualmente la infraestructura desplegada, qué es lo que tengo. Y eso es lo que hace este script. Entonces, fíjense, como estoy en este directorio, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que salir de este directorio. Y si mal no recuerdo, son 4 peldaños que tengo que salir. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4 peldaños. Sin embargo, observemos a ver. Warlord sería el primer peldaño, Environment sería el segundo peldaño, Terraform sería el tercer peldaño. Es decir, que si me fuera el cuarto, me saldría y no tiene sentido. Así que son 3 peldaños a los que voy a salir. 1, 2, 3. Observen que estoy ahora en el directorio principal. ¿Y por qué? Porque ahí se encuentra la carpeta script. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en la fase número 3? En la fase número 3 tenemos que invocar al script. Entonces aquí, para invocar el script, le colocamos esto y pegamos acá. Y esto lo que va a hacer entonces es, ahí está, Azure Lab Sentinel Pro auditoría inicializada o iniciada. Ahí va a empezar y nos va a decir, mira, estado del ambiente, está limpio, proyección de FinOps,
Este es el tiempo estimado que nos da para el consumo por costo en almacenamiento. Aquí nos muestra lo que está desplegado, nos indica qué es lo que tenemos. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces nuestro auditor, nuestro Sentinel personalizado a través de script indepotente. ¿Ok? Aquí observen, aquí tenemos prácticamente también nuestro, en el grupo de recursos, en el entorno gráfico. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, que estamos ahí, pues prácticamente nos vamos a venir aquí y yo voy a decir que me quiero ir a mi casa principal. Quiero irme a home. Estando ahí, ya corrimos esto, así que está funcionando nuestro script, funciona perfectamente. Recuerden que me fui a la carpeta principal y lo llamé desde ahí. Lo pueden llamar desde cualquier lugar, pero siempre tienen que saber dónde se encuentra el script y cómo se llama el script. Por supuesto, otra de las cosas importantes es que los permisos asignados a los scripts también están basados en el concepto de hardening y de menor privilegio, es decir, que tiene un 750. Recuerden que en Linux se maneja algo que se llaman los grupos privados. Y los grupos privados están conformados por el propio dueño. Entonces, darle 5 al grupo es lo mismo que darle permiso al dueño, porque solo está conformado por un usuario que es el propio dueño, es decir, yo mismo. Bueno, una vez que está explicado todo esto, que ya corrimos esto, nos muestra aquí toda la información. Ahora vamos a la fase 4. La fase 4, ¿qué es? Es simular el ataque del ransomware. Para esto, fíjense que ustedes vamos aquí al grupo de recursos. En el grupo de recursos debemos tener uno que esté referencia al WordLog, ¿ok? A este WordLog que está acá. En este WordLog, que es el grupo de recursos, va a tener una serie de recursos. Y estos recursos van a aparecer en las descripciones. Si ustedes observan, van a ver que ahí va a aparecer una que es el Virtual Machine. Y esta es la que va a ser afectada. Entonces, vean que sí está corriendo, que sí está operativo, que sí está ahí funcionando sin ningún problema. Y ahí tenemos nuestro servidor sin ningún problema. ¿Ok? Que una vez que está afectado, destruimos porque está afectado, no podemos hacer nada. Como tenemos a Terraform, tenemos un plan B, tenemos un plan de continuidad. Así que a través de Terraform y a través de las estrategias de políticas de respaldo establecidas diarias, vamos a través del bot poder entonces recuperar, ¿sí? Y vamos a poder crear entonces nuestro nuevo servidor en tiempo récord. ¿Ok? Verificado esto, entonces nos vamos acá y dice, bueno, tenemos que hacer la fase 4. Este escenario lo que hace es que un atacante ha cifrado nuestra máquina virtual y debemos destruirla para contener la propagación del malware. ¿Ok? Así que prácticamente la eliminamos. Y esto es lo que va a hacer ese script que está aquí. Como ya estamos en el directorio principal, entonces no tengo ningún problema, pero siempre es importante, basado en esto, estar en el directorio principal. Y esto lo que va a hacer es simular el ransomware. Aquí está. Escenario, un ransomware se ha detectado en la VM con este nombre. La VM está siendo eliminada y contenido el ataque. Una vez que está siendo contenido, el siguiente paso dice, bueno, ahora utilice Terraform para que usted pueda entonces volver a recrear su infraestructura. Y como ya teníamos a Terraform, teníamos un landing zone definido, teníamos una estructura, él prácticamente también tiene un etf state que dice, ah, yo tenía esto, él va a hacer el proceso de actualización y le va a decir, mira, ya no está, para que corras el Terraform nuevamente y construyas nuevamente nuestro servidor. ¿Ok? Tienen que tomar en consideración que esto que está haciéndose, y aunque nos haya devuelto el prompt, hay procesos que están corriendo en background. Por lo tanto, siempre hay que dar un tiempo para que todo este proceso ocurra de forma satisfactoria e idónea. Sin embargo, una forma podría ser irnos al portal y en el portal, de repente, aquí fíjense que yo les mostré que está el VM. Vamos a hacer, está la VM, si están dándose cuenta. Y le vamos a hacer un F5 para hacer un refrescamiento. Este refrescamiento lo que me va a permitir verificar es si de verdad ya la máquina fue destruida porque teníamos que contener el problema. Fíjense que ya aquí no aparece la máquina virtual, ¿sí? Fíjense que tenemos el Recovery Service Vault, que es el que vamos a utilizar para poder recuperar a través de nuestras estrategias de respaldo y poder recuperar nuestra máquina, ¿ok? Y por eso se llama que el World es la zona dinámica porque es donde estaba nuestro servidor, que era donde estaba nuestra debilidad, donde fue atacado y teníamos que destruirlo. ¿Y por qué tiene que ser dinámico? Porque lo tengo que destruir, volver a construir y en ese sentido va a haber una variación. ¿Ok? Entonces nos volvemos otra vez aquí a nuestro laboratorio. Fíjense qué sucede, se elimina quirúrgicamente la máquina virtual del grupo de recursos, el impacto en el Sentinel marca como offline y la web dejará de cargar el negocio y se detiene como tal, ¿ok?
Entonces aquí de repente, vamos a hacer por curiosidad, vamos a correr otra vez el Sentinel, ¿sí? Fíjense que acá arriba nosotros corrimos el Sentinel y nos decía toda esta descripción, ¿no? Y aquí, pues prácticamente, si ustedes observan y comparan la salida del Sentinel, él nos dice, bueno, mira, perfecto, sigan teniendo tus grupos de recursos, porque no hemos eliminado grupos de recursos, hemos eliminado un recurso dentro del grupo de recursos. Nos muestra toda la información, perfecto, no pasa nada, nuestros grupos de recursos están ahí intactos. ¿Qué venimos? Nos vamos al plazo de la fase 5. Vamos a limpiar pantalla. El limpiar pantalla en la fase 5 dice, bueno, plan de recuperación. El plan de recuperación es ejecutar el Recover Infrastructure. Así que estando en el directorio, yo simplemente lo que haría es copiar esta instrucción, pegar acá y ejecutar. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Reconstruyendo la infraestructura del estado limpio de Terraform. Entonces él va a hacer el análisis, va a verificarlo y nos va a desplegar en pantalla lo que va a realizar. Esto, en este momento estamos reconstruyendo un review de nuestro servidor que fue afectado. Ahí está verificando el workload. Ahí está, nos está indicando, dice que fue afectado dos recursos, ahí nos indica y él pretende agregar esos dos recursos. Y aquí da la descripción de los recursos. Entonces hablamos de el Azure RM Linux Virtual Machine VM y tenemos el otro que hace referencia a Destroy, create, complete. Claro, aquí lo que hace es que como hay que hacer un cambio, entonces elimina y agrega, hace actualización y luego entonces empieza a crear todos estos recursos que aquí tenemos el usuario con el cual se conecta vía SSH, que son unas llaves que se crearon previamente para poderse conectar y utilizar lo que se llaman llaves en vez de estar utilizando password, lo cual también le da entonces un nuevo valor más también a nivel de seguridad. Aquí está corriendo todo lo que está haciendo, el Virtual Machine, el Agent, las direcciones IP, todo tal cual, para mantener y asociar correctamente sin tener que hacer el tamaño de los discos. Aquí tenemos el Source Image, el cual está el Canonical, fíjense el 2204 LTS, todo idéntico, porque está usando todo lo que está definido en el landing zone de nuestro Terraform. Y por lo tanto, cuando nosotros construimos nuestra infraestructura, la creamos basado en el landing zone. Y él está construyendo nuestro servidor a partir del landing zone, por lo tanto va a ser idéntico. Aquí está haciendo todo su proceso, aquí nos está indicando el proceso, creo que en el anterior nos tomó casi 2 minutos, así que recién vamos por 30 segundos en el proceso de creación, así que aquí tomará un ratito en el proceso de creación, sin embargo aquí podemos irnos al grupo de recursos y podemos ir haciendo un F5 para verificar si él ya va refrescando y generando. Recuerden que no había la máquina porque había sido destruida y basado en esto, en el momento que está haciendo la creación, entonces el workload se va a actualizar. Si ustedes observan, miren que el workload que está aquí, miren lo que está pasando aquí, ya está apareciendo nuestra virtual machine. Miren que aquí está. Y ahora fíjense que está haciendo Azure RM Backup Protect VM, creándola, está creando, es decir, así que basado en nuestras políticas y nuestro Recovery Server Bowl, aquí pues está haciendo todo su proceso de forma satisfactoria. Ya de por sí la estamos viendo aquí en nuestro grupo de recursos, lo vimos en tiempo real, generando entonces nuestro servidor que fue afectado desde cero basado en la infraestructura de nuestro landing zone. Y recuerden que el landing zone es inmutable, es prácticamente íntegro, es estático y por eso lo utilizamos para poder inyectar esos valores y crear una nueva estructura. En este caso, cuando hablamos de una nueva estructura, es el clon de ese servidor basado en la política de respaldo definida, que era diario, todas las noches, con nuestro service bowl de backup. ¿Okay? Aquí lleva casi por el minuto de creación, así que ya estaríamos casi cerca de que esto esté devolviéndonos el prompt. Si mal no recuerdo, creo que fueron 2 minutos que nos tomó crear anteriormente, así que debe ser un tiempo equivalente. Y listo, nos devolvió el prompt. Ahorita que lo que tomó fue 1 minuto 18. Miren el tiempo de recuperación, 1 minuto 18 segundos. Y ahí están corriendo, ahí les tenemos corriendo perfectamente, sin ningún problema. Nos vamos otra vez aquí a nuestro runboot, verifica. Aquí está toda la explicación, por qué funciona. Terraform es el backend remoto, detecta que la nube física no existe, pero en el código dice que debería estar, así que recrea la máquina virtual, que es lo que le estaba explicando. Usa las llaves SSH que le estaba indicando, restauración de los datos, prácticamente accede al Recovery Service Vault,
para montar el snapshot del disco previo al ataque, validación, y luego podemos ejecutar el script 7 para verificar que es el Sentinel y debería estar todo ok. Aquí ejecutamos, volvemos el 7, corremos y ahí deberíamos tener igual nuestro grupo de recursos, todo ok, funcionando sin ningún problema. Recursos activos, ahí están mostrados. En este caso, recuerde que él se enfocó en listar los grupos de recursos, pero nosotros desde el entorno gráfico estamos observando el contenido del grupo de recursos y vimos cómo se agregó la máquina con total exactitud. Una vez que está hecho este procedimiento, ya hemos pasado por la simulación, la eliminamos, pasamos por el proceso de recuperación, verificamos con el Sentinel y ahora viene nuestra fase final, que es el proceso de eliminación. Para eliminar, ¿qué hacemos? Prácticamente vamos a correr el script que se llama Full Cleanup. Este script está diseñado y fue entre muchas pruebas. ¿Por qué? Porque hay temas de race condition, hay temas de orden de eliminación, como el caso del Recovery Service Vault, donde no se puede eliminar si él tiene dentro de él un backup. Entonces, todo este tipo de cosas se orquestan y se organizan de forma apropiada para que se eliminen prácticamente de atrás para adelante, para que entonces cuando yo vaya a eliminar el Service Recovery Vault, el Backup Vault, prácticamente él ya esté limpio, no tenga nada y no me va a decir, ah, no puedes eliminarme porque tengo un backup, ¿ok? Ojo con esto lo hicimos de esta forma ahorita, lo hice así para poder eliminar, pero recuerden que las políticas debemos tener habilitado el soft delete para evitar que nadie pueda eliminarlo y puedan estar íntegros para que podamos recuperarlos, ¿ok? También todo este tipo de recuperación se puede hacer en una red, en una subred aislada, sin acceso a internet ni nada por el estilo, para que entonces podamos determinar que todo este proceso se hizo de forma satisfactoria y que no hay nada infectado. Bueno, una vez que está hecho este proceso, verificamos entonces ahora qué hacemos. Limpio pantalla, estamos en la raíz principal y ahí vamos a ejecutar el script que se encarga de hacer el cleanup. Entonces, recordemos que prácticamente está en el editor script y es el de código 06 que se llama fullcleanup.sh. Le damos enter, ejecutamos y él empieza a hacer. Iniciando la limpieza total del laboratorio, destruyendo el warlord. Recuerden que el warlord es lo que habíamos hablado, es la parte dinámica y es lo primero que es donde está nuestro cómputo. Entonces, lo primero que hacemos es eliminar nuestro cómputo para que cuando vayamos a eliminar todo lo que es la autopista, la subred, no vaya a decir, ah, no, mira, tú no puedes borrar la subred porque tenemos recursos que están haciendo uso de ellos. Entonces, lo lógico primero es nuestro sistema de cómputo, eliminarlo. Aquí fíjense que está indicando que el signo menos para eliminar y dice que planea destruir 7 recursos. Y él ahora va a empezar a proceder a hacer la destrucción. Esto lo podemos hacer también nosotros desplazándonos a cada carpeta, tan en Terraform, en Terraform Environment, tener el Landing Zone y en el Landing Zone correr el Terraform Destroy Auto Apply o Auto-Approve. Y lo mismo ocurría con el Warlock. Como en este caso comenzamos con el Warlock, lo lógico era que primero empezáramos por Warlock, luego fuéramos con el Landing Zone y así sucesivamente. Esto lo único que no destruye es nuestro backend, porque nosotros diseñamos desde el principio que nuestro backend tenía que estar aparte y que no podía ser eliminado por Terraform, ¿ok? Entonces, una vez que hace esto, que nos despliega la salida y nos dice, mira, sí, hemos eliminado todo satisfactoriamente, hay que dar un lapso de tiempo entre 60, 120 segundos. Esto puede variar para que nuestro portal de Azure se mantenga actualizado y sea coherente y esté alineado con lo que nos está desplegando desde la línea de comando. ¿Ok? En este proceso, él empieza a hacer ahí ya, fíjense que dice destrucción completa después de 10 segundos. Mire que está haciendo el proceso de destrucción. Ahí está haciéndolo cada uno de ellos, destruyendo. Aquí nos está indicando que está destruyendo el virtual machine. ¿Ok? Entonces aquí nos podemos ir a los grupos de recursos, nos vamos aquí al home, nos vamos a los grupos de recursos. En los grupos de recursos veíamos que teníamos varios grupos de recursos. Y fíjense que ahorita solamente este que está aquí, que se llama backend, es intocable, no va a pasar nada. Así que nos están quedando solamente estos dos. Y este que está aquí también va a ser intocable porque esto lo crea automáticamente Azure y lo que hace es que cuando tú estás configurando todo lo que tenga que ver con red, entonces automáticamente Azure va a crear un grupo de recursos llamado Network
Network Watcher Resource Group, y lo que hace es prácticamente utilizarlo por parte de Azure para poder monitorear y verificar y tener estadísticas con respecto a todo lo que tiene que ver con redes o políticas de redes de esa subred o red que se estaba creando. Por lo tanto, en cualquier momento, después que esto nos diga aquí que está haciendo todo el proceso, fíjense que ya decía 7, ahora está haciendo 3 porque pasó el proceso, veníamos de atrás para adelante, ahora está haciendo la otra eliminación del recurso y está empezando a eliminar. Fíjense que dice el Resource Group es el de RLAB RG y aquí está DRLAB RG, que es este que está aquí, por eso estamos viendo, pero ahorita va a empezar a destruirlo. Así que en cualquier momento, cuando él empiece a decir aquí que el proceso ha sido de destrucción completo, fíjense que todavía hay ciertas cosas que está destruyendo, aunque aquí él me está diciendo por línea qué recursos está destruyendo, no significa que ha destruido por completo todavía el Resource Group. Aquí puedo hacer un F5 para ir observando y pues ahí debe hacer una actualización. En esa actualización deberíamos estar observando qué es lo que sucede. Todavía no hemos eliminado por completo el Resource Group, así que podría meterme aquí y podríamos ver que su contenido va variando. Miren que ya quedan dos recursos. Yo voy a ir dándole F5 o aquí hay un botón de refresh que nos permite verificarlo y él aquí si tenemos oportunidad, pues nos dirá, mira, te quedan dos, te queda un solo recurso, no queda nada. Mira, ¿ves? Ya queda, anteriormente eran dos y ahora queda uno solo. Ahora está haciendo el proceso de eliminación con respecto a el tema del DR Lab RCB Backup, ¿no? Que es el Recovery Service Vault. Aquí, pues, evidentemente le toma un ratito y, pues, en cuanto él empiece y diga la confirmación de destrucción, pues este señor ya va a dejar de aparecer y listo, ¿no? Sigue apareciendo porque fíjense que quita el concepto, mira aquí arriba, deleting. O sea, no es que ha sido, está siendo eliminado y aquí está mostrándonos destroy. Entonces, es coherente todo lo que estamos viendo, tanto del lado derecho por línea de comando como por el entorno gráfico a través del portal de Action. Sí, que dice que sigue diciendo destroying, por lo tanto, lo lógico es que aquí siga diciendo deleting y que siga apareciéndonos el recurso. ¿Ok? Fíjense, ya limpió. Aquí en cualquier momento va a decirnos entonces que va a ser destruido por completo. Fíjense que él está enfocado en el grupo de recursos, así que yo me voy hacia atrás. Estando atrás en grupos de recursos, verifico y como todavía él no me dice complete, entonces él todavía sigue apareciendo. Pero si ustedes observan, yo entro, ya no tengo nada. Miren, traté de darle clic, es decir, que ya lo eliminó. Si yo me voy para atrás y hago un refrescamiento, fíjense que dice complete, aquí yo voy a hacer un F5. Siempre hay un delay entre lo que estoy desplegando desde la línea de comando, pantalla del lado derecho, color negro con letras rojas, con respecto a esto. Pero fíjense que ya ha sido eliminado por completo. Así que el único que queda por ser eliminado es el Resource Group que está relacionado con el backend. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues prácticamente nos vamos aquí otra vez al proceso del runboot y dice, bueno, mira, el ciclo 6 significa que tenemos que correr un script que es el que va a ser el purge como es la eliminación atómica de todo esto, la purga completo. Y aquí pues se los dejé para que, si ustedes quieren tenerlo, eso es lo que va a hacer la ejecución, ejecutarlo. Pero ya yo lo tengo. Así que yo simplemente me tengo que enfocar en esta última instrucción que está aquí, que es llamar o invocar al script. Hago un control C aquí, pego la información acá, estoy en el directorio principal, le doy enter y dice iniciando la purga total del backend, eliminándolo y por supuesto, ojo, esto que está aquí significa que ya el script se ejecutó, pero por detrás se está ejecutando esta instrucción que está aquí. Esta instrucción que está aquí es la que está eliminando a el archivo. Por lo tanto, esto le toma un rato, ¿no? Así que basado en eso, nosotros podemos irnos acá arriba y acá arriba prácticamente podemos ir haciendo un F5 y podemos ir verificando. ¿Ok? Vamos a observar aquí cómo va la actualización. Esto toma, ya fue eliminado, ya está listo. Tenemos nuestra infraestructura en cero como comenzamos al principio. Buenas prácticas de FinOps, buenas prácticas de seguridad, buenas prácticas para implementación y recuperación de procesos
a través de infraestructura como código, utilizando Terraform, apalancándonos en políticas de respaldo y utilizando el Recovery Service Pool para hacer su proceso de recuperación con las políticas de respaldo diarias, ¿ok? Y esto ya, como les dije, los crea automáticamente Azure, así que yo lo que puedo hacer es darle clic acá y simplemente agarrar y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que lo elimines, aquí le digo que quiero confirmar, copio el nombre de él, lo pego acá y pues le digo acá eliminar, él empieza a hacer su proceso de eliminación y pues él va a empezar, aquí dice deleting y aquí nos va a mostrar su proceso, pero ya hemos terminado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Prácticamente hemos creado y hemos diseñado un landing zone para hacer acto ante acto, es decir, que sea funcional para un proceso de recuperación ante un disaster recovery, ante un haber sido afectados o haber sido infectados por un ransomware, donde la máquina prácticamente los discos fueron cifrados y no tengo control sobre ella. Destruyo la máquina y creo la máquina a partir de Terraform y Terraform busca las políticas de Service Backup en Vault, la estrategia de respaldo, su último respaldo y hace la restauración y me crea nuevamente. Así que en 1 minuto 10 segundos hicimos todo el proceso de recuperación. Todo esto se alargó por el proceso de explicación paso a paso, por hacerlo en tiempo real y estarle mostrando todos los mensajes, ¿ok? Fíjense que acá arriba sigue haciendo el deleting, por eso sigue apareciendo, pero en cualquier momentito nos aparece el mensaje que ha sido eliminado satisfactoriamente, como acaba de aparecer aquí, como acaba de hacer la limpieza. Hacemos un clic, fíjense, vamos a grupo de recursos y tenemos nuestra suscripción donde hemos cumplido con el objetivo. Desplegamos, monitoreamos, entramos en la fase de la falla a través del ransomware, recuperamos, listamos, monitoreamos y destruimos, dejando todo esto con éxito. Recuerden siempre, por favor, ir a GitHub, buscar mi cuenta JGaragorri y en JGaragorri buscar en repositorios. Y aquí, antes de irse a repositorios, recuerden, se van a la mitad de la página en donde dice libro de visita, abren un issue y ahí me dejan sus comentarios que les gustaría hacer que haga para un próximo laboratorio. Esto me ayuda mucho. También me pueden seguir en mi perfil de LinkedIn, que aquí está, y lo tienen anclado y pueden perfectamente ir. Todo esto también lo voy a publicar en LinkedIn el día de mañana para que lo puedan tener. Por supuesto, espero poder tener entonces la oportunidad de seguir llevando más laboratorios y poder ir aprendiendo en la medida que voy haciendo todo esto, implementando y demostrando cómo son los procesos. Nos vemos en un próximo laboratorio, en un próximo workshop, en un próximo repositorio.